Ni por la derecha ni por la izquierda. Y si antes veíamos el frío que ha hecho en Zaragoza y también en Teruel, no se crean que en Huesca ha sido menos. Hasta 6 grados bajo cero se registraron ayer en los termómetros de la ciudad oscense. Las últimas noches han sido pero que muy frías. En Benasque ha habido 10 grados bajo cero en las últimas noches, en la del sábado al domingo, y también en Formigal se han alcanzado 15 grados bajo cero. Y una imagen vale más que 1000 palabras. Miren cómo se ha quedado el agua que regaba este césped, completamente congelada. Y eso que ya hace unas cuantas horas que ha amanecido aquí. Y en sitios como este, donde hay agua y no toca mucho el sol, ¿qué ocurre? Pues que está todo congeladísimo. Y de hecho, no lo voy a intentar por si acaso, pero yo creo que se podría andar por aquí perfectamente. Esto está... Me estoy apoyando completamente. Del todo, bueno. Sí, mira. ¿Has visto? No voy a tentar más a la suerte, por si acaso. Mucho frío ha hecho aquí, pero que mucho frío. Esta es sin duda una de las imágenes más bellas del frío. Explica perfectamente las temperaturas que estamos alcanzando en la provincia de Huesca. Se esperan para esta noche unos 7 grados bajo cero en el Pirineo, 4 en cualquier punto de la provincia. Miren el otro lado del barranco, lo precioso que está. Todo blanco, es hielo. Y vamos a intentar jugar. Hay una placa de hielo allí que vamos a intentar romper con una piedra bien grande, porque está pasando el agua por debajo, pero esa es grande. Y claro, lo que eran charcos, pues se convierten en esto, que para sacar el coche de aquí va a ser difícil. Rosario, ¿usted está pasando frío estas noches o no? Hombre, esta noche ha hecho frío, pero aquí dentro de mi casa no. Dentro de la casa la tiene caliente, ¿no? Claro. Pero va bien abrigada, el cuello es importante. Oye, eso, la garganta, hay que mirar por ella. ¿No se ha constipado usted todavía? No, mira, este año pensé que me ha agarrado algo en la garganta, pero en la edad que tengo no me he resfriado en mi vida. ¿Y los turistas que vienen por aquí, qué? ¿Lo pasan frío o no? Sí, está bien, bonito el día, por lo menos, hay sol. Conclusión, que se abriguen para poder disfrutar del frío, porque miren cómo está el pantano de Arguis. Es precioso, no me digan que no. Y suerte que este túnel del puerto de Monrepós ya no se utiliza, porque ya ven cómo está repleto de carámbanos del agua que va filtrando la tierra. Y claro, con las bajas temperaturas que hemos tenido, pues se han congelado y quedan preciosidades, pero que han sido grandes, porque miren el montón de hielo que tenemos por aquí. Voy a ir con cuidado, que no me pueda caer ninguno por encima, pero esto es enorme. Miren qué diámetro, es increíble, yo no había visto cosa igual nunca. Seguro que estos días de vacaciones muchos dejan a sus hijos en la guardería y se han preguntado cómo se portan. Nuestra compañera Cristina ha visitado una de ellas y seguro